Buenas noches, mis líderes. Bienvenido. Ya estamos en la sexta sesión del Círculo de Lectura del Club de Liderazgo. Hoy comenzamos a conversar en esta sexta sesión. Vamos a comenzar la discusión a partir de los desafíos y la tentación. El primer subcapítulo que vamos a ver es la abundancia destructiva. Y el primer punto dentro de ese tema de la abundancia destructiva es: como vaya la cultura, así va a ir la compañía. Hoy nos está acompañando un fuerte aguacero aquí en Caracas, así que esa música de fondo es la lluvia. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. En esta primera parte, donde hablaba el autor de cómo vaya la cultura, irá la compañía, el autor comienza a darnos unas lecciones de liderazgo, ¿ok? Que tienen que ver con el liderazgo de equipos, ¿ok? Como vaya la compañía, como vaya la cultura, irá la compañía, y habla sobre las culturas sacrificadas, ¿ok? Y habla sobre un concepto que cuando escuchas el título suena raro, pero cuando el autor lo explica, empieza a tener algo de sentido, que es la llamada la avaricia a largo plazo, cuidando la cultura organizacional. Dentro de una cultura débil, de la que habíamos conversado en las dos sesiones anteriores, nos apartamos de hacer lo correcto para empezar a hacer lo que nos beneficia. ¿Ok? Eso es cuando la cultura se debilita, cuando empezamos a perder de vista la importancia de tener una cultura fuerte y comenzamos a desviar la atención, ¿ok? De lo que es verdaderamente importante para centrarnos única y exclusivamente en los beneficios a corto plazo, que eso es algo que de seguro mata una compañía. ¿Ok? El caso de la pérdida de cultura, él habla aquí, es como un caso de ejemplo, el caso de Goldman Sachs, que dice el autor que cuando los estándares culturales se alejan del carácter, los valores o las creencias para centrarse solamente en el rendimiento, los números y otros baremos impersonales respaldados por la dopamina, por esa adrenalina y por esas ganas de conseguir resultados a corto plazo, nuestras hormonas impulsoras de la conducta se van a desequilibrar y se diluye nuestra voluntad de confiar en otros y de colaborar con ellos. ¿Qué ocurre cuando pasa esto, mis líderes? Que perdemos el rumbo y dejamos de tener la atención en lo que es verdaderamente importante, que son los principios organizacionales, que es lo que sustenta eso que llaman cultura. ¿Okay? Perdemos nuestro sentido de la historia, de todo lo que hemos construido durante mucho tiempo, de la responsabilidad hacia el pasado y de la tradición compartida que nos hizo ser quienes fuimos en algún punto. ¿Ok? Nos preocupa menos pertenecer a un grupo. Dentro de este tipo de culturas débiles, nos apartamos de hacer lo correcto para centrarnos única y exclusivamente en los beneficios a corto plazo. No se trata solamente de trabajo que hacemos per se, y cuando una cultura deja de ser un lugar donde la gente le gusta trabajar, de ser un lugar donde van a trabajar simplemente para beneficiarse, se daña lo que es la cultura y perdemos todo el rumbo. Entonces, cuando empezamos a ver culturas aisladas, donde las personas que trabajan dentro de la organización pierden el sentido de lo que es la importancia de trabajo en equipo y de tener un camino bien trazado que nos diga hacia dónde va la organización. ¿Ok? Dice el autor, las malas culturas crean malos líderes y viceversa. Malos líderes dañan las buenas culturas. ¿Ok? Traigo aquí a esto que dice, tengo que limitar el número de ideas buenas que propongo. Eso me lo ha dicho a mí, yo no sé cuánta cantidad de personas que están creciendo dentro de una organización, que cuando tú les preguntas qué tan creativo eres, qué tantas ideas aportas a la organización, te dicen, no, Jimmy, aquí hay que tener cuidado con los aportes, aquí hay que tener cuidado con las ideas, porque si la idea es demasiado buena, los líderes, sobre todo mi jefe, se puede poner a la defensiva, puede sentir que le quiero serruchar el puesto. Y parece ilógico pensar, pero cuando un empleado propone una mala idea, una idea que de por sí a simple vista se ve que no va a generar fruto, esas ideas sí tienden a ser apoyadas por este tipo de líderes débiles. ¿Ok? He escuchado esta frase en mis procesos de coaching más veces de la que me gustaría admitir. El problema no es que pensara que su jefe o sus compañeros fueran tontos,
sino que se sentían amenazados, un sentimiento totalmente válido en una organización que tiene un círculo de seguridad débil, cuando tiene una cultura que tambalea. En la oficina siempre parecía respirarse un ambiente de sospecha y de desconfianza. No hay nada peor para una cultura débil que personas con criterio y personas con creatividad, con personas que desean cambiar las cosas para mejor, porque empiezan a sentirse amenazados. Y ese sentimiento de amenaza lo que hace es generar un ambiente inestable. Y en un ambiente inestable lo que tiende las personas a hacer es a protegerse. La cultura viene siendo la ruta trazada que transita toda la organización, ¿ok? Si una ruta es trazada por los líderes, la cultura es tóxica, competitiva, desleal y de alto desgaste emocional. Ese, en resumen, es el arquetipo del líder que la está dirigiendo. Por eso, los puestos de mando y control son los más importantes de la organización y tristemente, en muchas ocasiones, son los que menos esfuerzo hacen para cubrir de manera adecuada. Ha pasado en varias oportunidades ha pasado, sobre todo en la pandemia pasó, y en el caso de Venezuela, en la vorágine migratoria, donde muchas personas de alto nivel, con un buen posicionamiento a nivel gerencial en Venezuela se fueron, hubo muchas empresas que quedaron acéfalas en esos puestos de mando y control, lo cual hizo que la empresa se obligara a subir o a ascender a personas que no estaban capacitadas por esos puestos. Cuando la organización se ve forzada a subir de puesto una persona, a darle un ascenso a una persona por cuestiones de forfeit, por cuestiones de fuerza, que no podemos hacer nada, no conseguimos el candidato y la empresa tiene que seguir operando, eso per se no está mal. Lo que está mal es subir a la persona y no darle ninguna clase de apoyo, no solo moral, no solo jerárquico, sino también apoyo técnico, ¿ok? Y de habilidades blandas para que la persona se logre desarrollar, porque manejar personas es complicado, ¿ok? Hablemos ahora de la cultura protegida. Aquí el autor pone como ejemplo principal a la 3M, ¿ok? 3M debe el desarrollo de las notas post-it, estas post-it que todos usamos, ¿ok? Estos taquitos con pega, ¿ok? Y de muchos otros de sus productos a un solo factor, la cultura de compartir. Spencer Silver, el científico a quien se le atribuye en parte la creación de los post-it, estaba trabajando en su laboratorio en la sede de la empresa en Minnesota, intentando fabricar un adhesivo que fuese muy potente. Lamentablemente, no tuvo éxito. Lo que creó accidentalmente fue un adhesivo muy débil. Según las especificaciones del producto que había recibido, había fracasado. Es decir, si lo comparamos con lo deseado, había cometido un error. Pero Silver no tiró su fracaso a la basura y mucho menos trató de ocultarlo para que nadie se diera cuenta. ¿Ok? En contraste a esto, no encubrió su error por miedo a perder el trabajo ni que lo fueran a despedir o a llamarle la atención. Y lo que hizo fue en realidad compartir con sus compañeros de la empresa lo que él había inventado por error. ¿Ok? Por si a alguien en el departamento se le ocurría si eso que él había inventado o ese error, entre comillas, podía ser utilizado en algún otro proyecto. 3M sabe que cuando la gente trabaja mejor es cuando lo hacen juntos, comparten esas ideas y se sienten cómodos tomando prestado el trabajo de otros para sus propios proyectos. No existe el concepto de algo que sea mío, no hay egoísmo. Uno de los temas favoritos de la empresa es la innovación. Nace de la interacción, siempre. ¿Ok? A los trabajadores se les anima a exponer sus ideas nuevas en foros tecnológicos que hacen de manera interna varias veces al año, en reuniones regulares con sus compañeros de su propia área, ¿ok? Y también de otras divisiones. Un indicio claro de que esta colaboración funciona es que más del 80% de las patentes registradas por 3M tienen a más de un inventor. Quiere decir que cuando hay trabajo colaborativo, ¿ok? Cuando la empresa deja de pensar en competencia y nos damos cuenta de que todos pertenecemos a un mismo equipo, puede pasar este tipo de cosas. Yo hago una investigación, hago un experimento, el resultado que tengo no es el que deseo, pero entonces empiezo a pensar qué puedo hacer con esto que inventé. O sea, este invento, este resultado que me dio por error, puede ser que a mí no me sirva para el experimento, para el trabajo que estoy realizando, para el proyecto que me asignaron, pero posiblemente, sobre todo en una organización tan grande como la 3M, posiblemente alguien pueda darle un uso adecuado.
Y los que leyeron el capítulo saben qué bonita terminó la historia. ¿Ok? Segunda lección de liderazgo: como sea el líder, así será la cultura. Yo antes que tú, mío antes que nuestro. Dice ahí una máxima dentro del capítulo. Aquí, en este apartado, el autor nos narra la triste historia de un hombre llamado Stanley O'Neill, quien impuso su propia idea de cultura competitiva frente a una cultura de hermandad establecida en la famosa firma Merrill Lynch por allá en el año 2001. O'Neill quería deshacerse de la cultura de Merrill Lynch centrada en los empleados, algo que él consideraba que era un obstáculo para las ideas que él tenía revolucionarias en la cabeza, ideas que no eran para beneficiar realmente al equipo o a la empresa, sino para él poder destacarse como el mejor ejecutivo que haya pisado la firma. ¿Ok? La cultura que este señor fomentó no era una en la que los trabajadores de Merrill Lynch simplemente competirían con uñas y dientes contra la gente de afuera, contra otras empresas. Era una cultura en la cual los empleados competían intensamente unos contra otros, inclusive personas del mismo equipo o de la misma o del mismo departamento. Una vez más, el líder es quien marca el tono de la organización, y el tono que marcó Neil fue el de ponerse por delante de los demás. Cuando llegó el 11 de septiembre, Merrill se vio muy afectada porque cientos de sus empleados salieron heridos y 3 murieron porque tenían oficinas en las Torres Gemelas. Sin embargo, durante los 12 meses de trastornos emocionales que fueron consecuencia de aquel suceso trágico, como otras empresas de Wall Street, O'Neill despidió a miles de empleados y cerró muchas oficinas. Es decir, cuando una oficina estaba muy involucrada emocionalmente y los rendimientos estaban bajos por el trauma ocasionado por el desastre que hubo con el ataque terrorista, pues sencillamente en vez de darle el apoyo a su gente, en vez de buscar la manera de ayudarlos a salir de ese trauma, lo que hacía era votarlos. Bueno, si no sé, si estás traumado, vete para tu casa. A O'Neill no le interesaba confraternizar con sus empleados. De hecho, usaba un ascensor privado para llegar a su despacho en el piso 32. A los empleados se les prohibía dirigirle la palabra en los pasillos y se le incitaba a apartarse del camino cuando él se encontraba en él. Es decir, si ves al jefe, mira para el piso y camina por otro lado. Como alguien que nunca deja escapar un solo privilegio personal, los fines de semana O'Neill usaba el jet privado de la compañía para hacer viajes personales con su familia. Cuanta más atención centran los líderes en su propia riqueza o poder, más dejan de actuar como líderes y empiezan a adoptar los atributos clásicos de un tirano, y de eso tenemos bastante tela que cortar. El poder gradualmente hace que el tirano se aísle del mundo, y como ya sabemos, cuando se crea esa distancia, actúa la abstracción que vimos en los 2 primeros capítulos. Y poco después llega la paranoia. El tirano ve a todo el mundo como un enemigo, ve que todo el mundo está en su contra, que puede que no sea del todo falso, ¿no? Porque cuando tú ves un líder y cuando tú sientes que una persona que está dirigiendo solamente vela por sus intereses y tú eres nada más un número más en nómina, pues va a ser bien difícil que tú quieras conectar con esa persona. El tirano ve a todo el mundo en su contra, lo cual le induce a dejar fuera de su círculo cada vez a más personas. Rodea su círculo interior cada vez más de personas contrarias que no están dispuestas a ayudar a la empresa, sino más bien a defender o a cuidar al líder, ¿ok? Y a medida que aumenta su aislamiento, la organización se resiente y empieza el drama y empieza a irse la compañía en picada. El verdadero poder, dice el autor, y nos dice y nos da esta pregunta: ¿qué sucede cuando dentro de una cultura jerárquica el líder se equivoca? ¿Qué pasa? Bueno, que todo el mundo se despeña, se descalibra la organización. Para tener éxito tendría que aprender a confiar en su tripulación de rango inferior más que lo que confiaba en sí mismo. No hay alternativa. Los buenos líderes corren el riesgo de permitir a sus seguidores desafiar sus órdenes, porque no se trata de ejercer poder, sino de ejercer influencia, lo cual abre la posibilidad de que ante una orden directa, los colaboradores con discernimiento sientan que puedan levantar la mano y decir: esa orden no la podemos ejecutar, para luego proceder a dar la explicación. El líder, con un ego controlado, será capaz de escuchar el argumento, procesar en el presente
y pensar nuevamente en su instrucción para ver si es correcta o no. Y si el colaborador tiene razón, el líder simplemente va a cambiar su instrucción. Los líderes no cobran un sueldo por tener la razón. Los líderes cobran un sueldo para tomar la decisión correcta, aun y cuando esa decisión correcta no provenga de mi criterio profesional. ¿Ok? Para eso tiene que tener un equipo sólido en el cual él pueda apoyarse para estos casos difíciles. Aquí hay una anécdota, en el libro aparece una anécdota de Henry Ford sobre el conocimiento y habla de una vez que Henry Ford fue citado al Congreso de los Estados Unidos a hablar sobre unos temas económicos y los diputados que estaban ahí, o los congresistas, mejor dicho, estaban buscando hacer pasar a Henry Ford por ridículo, por una persona ignorante. Así que cuando lo fueron a interrogar, en vez de hacerle preguntas que tuviesen que ver con la razón de ser de por qué él estaba ahí en esa entrevista, en esa declaración, empezaron a hacerle preguntas absurdas de universidad, ¿ok? Para ver qué tan inteligente era Henry Ford. A lo que Henry Ford lo único que hacía era hablar con su asistente, comunícate con fulanito y hazle la pregunta. Venía el asistente, le daba la respuesta y Henry Ford respondía. Y así pasó por varias preguntas hasta que uno de los congresistas se molestó y le dice, o trató de increparlo diciéndole que es un ignorante, porque no se sabía ninguna de las respuestas. Y Henry Ford le dijo, yo no tengo por qué llenar mi mente de cosas que no voy a necesitar, porque sé que en el momento que necesito una respuesta que yo no tenga, sé a qué persona llamar y sé quién puede tener la respuesta. Yo creo que más o menos de eso trata el liderazgo. No se trata que nosotros como líderes tenemos que saber absolutamente todo de la empresa, porque si soy el líder es por algo, entonces si estoy en una empresa de producción, yo tengo que saber hacer desde el primer tornillito hasta el último y saber hacer todo el proceso. Puedo entender cómo es el proceso y debo entender cómo es el proceso, mas no tengo la obligación de ser un experto, un especialista en cada uno de los tramos, en cada una de las etapas. Lo que sí debo saber como líder es cómo manejar la incertidumbre y tener siempre la capacidad de resolver y dar resultados. Tercera lección de liderazgo, el peso de la integridad, y esto es hermoso, hablando sobre la prueba de la trinchera. A diferencia de lo que pasa en el sector privado, donde a menudo ser bueno haciendo algo se recompensa con un cargo de liderazgo, en la Marine Corps, el liderazgo también es cuestión de personalidad, no solo de fortaleza, inteligencia y logros. Cuando no podemos fiarnos de la persona que se supone que son los responsables de nosotros y de nuestro bienestar, pasan cosas malas. En el caso de los marines, eso supone que puede morir gente. En el caso de una empresa, puede significar pérdidas significativas. Y es aquí donde el concepto de vulnerabilidad cobra vida. Ser vulnerable no es demostrar nuestras debilidades, es mostrar nuestra condición humana. Es decir, somos conscientes que somos humanos y que somos imperfectos y que cometemos errores. Y es la capacidad de poder aceptar que siendo un líder también puedo cometer errores, pero que cuando haga o cometa un error, buscaré la manera de que ese error no afecte tanto al equipo y también buscaré la manera de solucionar sin vacilación, ¿ok? El problema para hacerme aún más, digamos, crecer un poco más. Y esa es la hermosa diferencia. La integridad, si buscamos la raíz de la palabra, la etimología de integridad, integridad significa en una sola pieza, es decir, que no estamos divididos. Y eso es sumamente importante en el liderazgo. No podemos ser líderes divididos, no podemos ser líderes que piensa de una manera y actúa de otra, o que doy una orden ahorita y cuando la orden no sale bien me hago loco y entonces le digo a la persona, oye, pero ¿por qué hiciste eso? Bueno, porque esa fue tu orden directa, ¿ok? O al contrario, cuando doy una orden que es descabellada y la persona que estamos invitando a que cumpla la acción no lo hace, en vez de venir con mi ego de que yo soy el jefe y tú tienes que hacer lo que yo te mando, es prestar oídos para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Y desde la integridad es entender que no tenemos todas las respuestas, ¿ok? Aquí hay un pedacito que decía, el liderazgo consiste en integridad, honestidad y responsabilidad, que son componentes de la confianza. El liderazgo se forja cuando no nos dicen lo que queremos escuchar, sino cuando nos dicen lo que necesitamos oír. Más adelante,
En el capítulo, el autor nos dice cómo no crear confianza. Y nos dice que la integridad, dijo el director general, es la roca madre de nuestros cimientos. Integridad significa la adherencia firme a un código de valores, especialmente morales o artísticos. Precisamente, o precisamos saber que la información buena o mala que nos dan otros, y sobre todo nuestros líderes, es verdad. Necesitamos saber que cuando alguien dice algo, lo dice en serio. Si dudamos de su integridad, sencillamente no podemos confiar en esa persona. ¿Ok? Y mucho menos confiarle en nuestras vidas o la de nuestros seres queridos. Si dudamos de la integridad de alguien, vacilaremos ante saltar a una trinchera a su lado o de prestar nuestro mayor esfuerzo para cumplir objetivos, no importa el tamaño del objetivo. La manifestación más habitual de la falta de integridad en el mundo de los negocios es cuando un líder o el líder de una organización no dice la verdad o dice verdades a medias, sino lo que otros quieren escuchar. Consciente o inconscientemente sabemos que es prácticamente imposible que alguna persona, por más cercana que sea a nosotros, siempre esté al 100% de acuerdo con nosotros. Por lo cual, cuando discutimos algún punto, organizacionalmente hablando, ¿ok? Sobre todo si son temas álgidos y no tenemos la más mínima resistencia, lejos de alegrarnos, nos puede generar sospecha, a menos que usted tenga rasgos narcisistas, en cuyo caso estará muy feliz de que cualquier barbaridad que usted diga sea aplaudida. La integridad no consiste en ser sincero cuando estamos de acuerdo con otros, consiste en ser honestos cuando discrepamos, o lo que es más importante, cuando cometemos errores o damos pasos en falso. Una vez más, nuestra necesidad de forjar relaciones de confianza, tal como nuestro cerebro social las ve, es cuestión de vida o muerte. En el caso de nuestras vidas occidentalmente modernas, occidentales modernas, cuestión de sentirse a salvo, seguros y protegidos, en vez de sentirnos aislados y vulnerables. Para forjar la confianza, mis líderes, hace falta más que decir la verdad. Hace falta que las personas nos perciban como personas íntegras. Si no nos perciben como personas íntegras, no podemos establecer relaciones de confianza. Cuarta lección de liderazgo, la importancia de la amistad. Y aquí el subtítulo era ganar o servir. Los sistemas, mis líderes, están cambiando de manera extraña y paradójica. Hoy más que nunca hay una especie de conciencia sobre la importancia de la inteligencia emocional y de las relaciones. Aún así, la fragilidad de los valores nos hace pensar que todos estos conceptos importantes realmente están siendo usados a un nivel cosmético. Es decir, no es que creemos y entendemos la inteligencia emocional y por eso la practicamos desde la conciencia, sino que más bien buscamos tips y cosas que nos hagan aparentar que somos emocionalmente inteligentes. Es como, es como cuando usted dice que hay que tratar bien a las personas, ¿ok? Hay que tratar bien a los colaboradores, a los empleados, pero no por respeto al ser humano, sino para evitar que nos denuncien por maltrato laboral, o si doy un amable servicio a los clientes, lo hago no porque el servicio sea un valor importante para la organización, sino para evitar hacerme viral por redes sociales por un mal servicio. Entonces, cada vez son más las personas que confunden el significado de derechos con privilegios y Dios libre de levantar la mano y dar su opinión sincera de un tema de moda y que dicha opinión sea contraria a la opinión popular, porque en ese caso, usando una palabra de moda en las redes sociales, te pueden funar en vida. Parece que está desapareciendo la camaradería, las buenas relaciones y el apoyo incondicional. Cada vez son más los intereses que están en juego, o eso es lo que la gente percibe. Cada vez son más las personas que quieren fama por encima de virtud. No quieren ser reconocidos, lo que realmente quieren ser es famosos o conocidos. Y aunque semánticamente existen por impulso, no por casualidad, porque lo han impulsado, un total enredo en muchos conceptos claves para el desarrollo del ser humano. Y la gente sigue creyendo que son libres pensadores y que toman ideas y que todas sus ideas son realmente valiosas cuando en el fondo no lo son. Si como animales sociales somos más productivos cuando confiamos y colaboramos, la falta de confianza y la cooperación significa que haremos menos cosas. Es decir, hasta por estratégica de flojo, tener buenas relaciones y tratar bien a las personas por su carácter humano o de ser seres humanos
es mucho mejor que sencillamente dar eso por sentado. La quinta lección de liderazgo aquí es: dirija a la persona y no a los números. Muchas veces se habla de los recursos o de los resultados, ¿ok? Que es lo que lo permite que las personas continúen en su puesto de trabajo, pero la realidad es todo lo contrario. La realidad es que son los trabajadores los que con su esfuerzo hacen que la compañía continúe operando y generan los resultados. Esto es tan obvio que cuesta entender por qué la gran mayoría de los líderes no logran verlo. La respuesta más obvia para mí sigue siendo egoísmo. Es una incapacidad de pensar en todos. No es un grupo pequeño, claro que los accionistas invierten esperando que su inversión sea rentable y es lógico, nadie va a invertir dinero para perder. ¿Ok? Un buen trabajo es el resultado de un buen liderazgo, no un rendimiento a costa de las personas, de despidos, de reducción salarial o de incremento de obligaciones. Tristemente, cada cierto tiempo se repite la historia: sacrificar a las personas para conseguir un beneficio a corto plazo, y a veces esos beneficios son tan pequeños que cuando uno se pone a pensar y dice, ¿realmente valió la pena dejar a tantas personas sin trabajo, dejarlas a la deriva por mejorar un poquito los números a nivel de rendimiento, cuando sabemos que esos rendimientos en realidad son rendimientos ficticios? Porque si el rendimiento no proviene de un incremento considerable en las ventas, es porque estamos recortando gastos y estamos recortando costos que son importantes para la operación. Luego aquí nos habla de auge o caída. El auge de la primicia accionaria y la dependencia excesiva al incentivo externo, que son totalmente dopamínicos, para impulsarla ha creado, entre otras cosas, que los ejecutivos una costumbre de pensar muy a corto plazo. Y eso todavía lo vemos en muchas organizaciones, inclusive muchos clientes a los cuales asesoramos a nivel financiero, que cuando tú tratas de ayudarlos a pensar a un plazo largo, tienen como una especie de ceguera. Entonces se centran mucho en terminar este trimestre. Mira, Jimmy, ya estamos en octubre y los números no pintan bien para diciembre. Y cuando tú dices, pero es que tenemos proyectos que arrancan a principio de año, que se ven muy prometedores y que deberíamos más bien ponerle atención a esos proyectos. Y entonces pareciera que tienen esa especie de miopía, que no pueden ver a largo plazo y siempre le preocupa es el balance que está a punto de cerrar, sin tener esa capacidad de ver de que las cifras contables o el rendimiento de una empresa no se puede medir de manera aislada. Es un conjunto de factores determinantes que tienen que verse en su conjunto. Y entre eso, de verlo en su conjunto, tiene que ver más allá de las cifras, más allá del monto que se está ganando o que se está, entre comillas, perdiendo. ¿Ok? Ese análisis es un poco más profundo. Ok, mis líderes, ¿alguna duda hasta este punto? Si no tenemos duda, podemos dar por finalizada esta sesión. Oye, fue bastante corta, pensé que iba a ser un poco más larga la sesión, pero bueno, si no hay dudas ni comentarios, mis líderes, nos vemos la semana que viene, los líderes que están en el club de liderazgo. Tenemos la semana que viene la segunda parte de la metodología Piensa aplicada al feedback. Así que nos vemos la semana que viene, mis líderes. Chau, chau.